Señor Jesús le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 12, nuestro texto de cabecera para este estudio. Aleluya. Acabarán aprendiéndoselo de memoria y eso es bueno. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del 1 hasta el 11. Amén. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos hablando de la fe, un don de poder. Recuerden siempre que la fe es un don de poder juntamente con las sanidades y los milagros. Un don de poder porque la fe no es la que nos lleva a creer, sino la que nos lleva a hacer. La fe es la que nos da la fortaleza, la convicción, la certeza, la fidelidad para poder hacer obras que de otra manera no podríamos hacer. Hablábamos de esa palabra griega pistis, que significa también, además de fe, fidelidad. Es decir, que cuando hablamos del objeto de esta fe, estamos hablando de que necesitamos fe para hacer cosas, no para declarar cosas, no para como pronosticar cosas, no como para ponernos metas, sino necesitamos fe para hacer cosas. Por eso es un don de poder. La fe viene por el oír, por lo tanto, el objeto de nuestra fe tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que creer en el Dios de la palabra, en el Dios mismo, sus promesas, su poder para cumplir las promesas, y hemos de creer también, como no, en el mensaje del Evangelio, para que nos dé la salvación. ¿Sí? Estar seguros, convencidos, con certeza de que lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado en verdad. Hablábamos de que hay una fe humana, una fe natural, una fe que todo el mundo tiene. El hombre se mueve por fe, por creer, por la impresión que le dan las cosas. Uno toma las decisiones porque confía en personas, confía en instituciones, confía en lo que sea, pero nosotros tenemos que justificar nuestras decisiones. Si nos moviéramos por instinto, no habría que justificar nada. Si usted ve que un perro muerde a un niño, usted no le pide explicaciones al perro de por qué le mordió, porque no espera que el perro tenga ninguna razón lógica para hacerlo, o que pueda justificar de alguna manera lo que hace. No lo necesita, es un animal, se mueve por instinto, y más bien somos nosotros los que decimos, bueno, le mordió porque al fin y al cabo es un animal, y le cogió, le cruzó, lo que sea, y le mordió. Sin embargo, si un hombre hace algo, nosotros inmediatamente preguntamos, ¿por qué lo ha hecho?
Y ese por qué lo ha hecho es por un acto de fe. Fe en lo que sea. ¿Por qué usted hace esto? Pues porque confío en esta persona, porque confío en aquella o porque no confío en aquella otra. Y nosotros nos movemos por esa fe que tenemos, una fe que a veces pues es materialista. Tenemos fe en el dinero, tenemos confianza en el dinero. Algunos que tuvieron confianza en el dinero y que fueron golpeados por el COVID lo confesaron y decían, teníamos mucho dinero y no nos sirvió de nada. Pero ellos habían ordenado su vida confiando en eso. Ordenado su vida. ¿Por qué hace usted esto? ¿Por qué usted invierte? ¿Por qué? Por dinero, por dinero, por dinero. Esa es la razón, ¿no? Otras veces nos mueve la superstición, nos mueve los horóscopos, los ídolos, lo que sea, los santos, las vírgenes. Por pura superstición otras veces son prejuicios. Cuando vemos que una persona es diferente, pues nos parece que no es digna de confianza y no ponemos nuestra fe en ella, ¿no? Siempre nos movemos por fe. Usted tiene ahí un trabajo o va a darle trabajo a alguien y se presentan dos candidatos, ¿a quién elige? Tiene que elegir a uno y tiene que justificar por qué elige a esa persona. Y la elección va a ser por fe. Te dirán, no, yo elijo a este porque yo qué sé, porque es español y el otro es extranjero. Usted sabe que no todos los españoles son buenos, ni todos los extranjeros son malos, pero le parece que es una lógica, para elegir, porque al fin y al cabo tiene que elegir uno, no puede quedarse con los dos. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? La fe que usted tenga, lo que usted cree, lo que usted piensa. Cuando nosotros ponemos esa fe natural, normal, en Dios, en el Dios verdadero, es cuando nosotros tenemos la fe salvadora. No la fe natural, sino la fe que realmente hace algo. Porque las otras fes no sirven para nada. Por mucho que usted confíe en una persona, esa persona no va a ser más confiable de lo que es. Pero cuando usted confía en Dios, usted está confiando con quien es confiable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe salvadora, decimos que es como un desarrollo de esa fe natural. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted oye el mensaje de Dios, ¿usted lo cree? Lo cree no quiero decir si usted lo acepta en su mente, sino que usted va a cambiar su vida conforme a esa palabra. Porque esa fe de Dios no solamente afecta a nuestra mente al conocer la verdad por la palabra, que eso es una fe intelectual como todas las demás que hemos hablado, sino que también afecta al corazón al aceptar y reconocer esa verdad como la verdad que debe mover nuestra vida y afecta nuestra voluntad para tomar decisiones conforme a esa verdad que nosotros hemos creído. Por eso nos dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, porque si solamente cree y no hace nada, no le sirve de nada. Y poníamos el ejemplito simple, ¿verdad? Si usted cree que va a llover y no coge el paraguas, no le sirve de nada creer que va a llover. No le va a librar de nada ni va a cambiar nada. Por lo tanto, lo que me salva es la obediencia a la fe, la obediencia a la fe verdadera. La fuente de esa fe es un don de Dios. Dios nos ha concedido la fe, porque viene de Dios, porque viene de la palabra de Dios, porque Dios ha hablado, porque Dios ha querido que nosotros tuviéramos esa fe, y se recibe por lo tanto por el oír esa predicación del Evangelio. Hemos hablado de lo que la salvación, la fe salvadora nos trae. ¿Cuál es la fe salvadora? Es aquella que nos mueve a obedecer Hechos 2:38. Tan sencillo como eso. Esa es la fe salvadora. Usted puede creer en Dios y no ser salvo. Usted puede creer en la Biblia y no ser salvo. Usted puede creer en la palabra y no ser salvo. Si no obedece, si no actúa conforme a la fe que está recibiendo.
Y ahí en esa fe recibimos el perdón de pecados, en esa fe recibimos el Espíritu Santo, en esa fe recibimos la aceptación de Dios, en esa fe recibimos la justificación, nos libra de la ira de Dios, somos aceptados en la familia de Dios, nos preserva hasta su venida, tenemos acceso a Dios, heredamos las promesas, recibimos luz espiritual, recibimos vida eterna, en fin, todas esas cosas vienen por la fe salvadora. No es por lo que usted haga, es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha concedido esa fe. Y tenemos dos promesas en esta fe que decíamos son preciosas. Una, que el que creyere no será avergonzado, y que el que creyere no será condenado. Esta fe no depende de lo que usted haga, no depende de lo que usted piense, sino que depende de que usted obedezca o no ese plan de salvación. ¿Por qué obedece ese plan de salvación? Porque cree que ese es el plan de salvación. Si usted está creyendo en el Señor y no se bautiza, es porque no cree que el bautismo le vaya a salvar. Porque si usted creyera que el bautismo le salva, se bautizaría. Pero como usted piensa que tal vez no es necesario o lo que sea, pues usted no lo voy a dejar para más adelante, voy a irme pensando, voy a ir haciendo cábalas a ver qué hago con eso. Lo mismo sucede en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Por tanto, esta fe es una fe que usted recibe al obedecer el plan de salvación. Usted tiene todo eso y lo tiene ya. Pero había un tercer aspecto de la fe que hablábamos, que es la fe como fruto del Espíritu Santo. Y esto es un desarrollo, como decíamos, de la fe salvadora. Es decir, la fe natural del hombre, que nosotros ponemos en tantas cosas, nos fiamos de tantas cosas. Esa fe natural del hombre, que nos fiamos de cosas, nos ha llevado a que fiarnos de Dios. Y ese confiar en Dios ahora nos lleva a crecer, nos lleva a un fruto. La fe produce alguna cosa. Hemos dicho que la fe del mundo no produce nada. Usted puede creer cualquier cosa del mundo. Usted puede creer en el dinero, pero usted no va a producir el dinero por creer en él. Usted puede creer en los extraterrestres, pero eso no le va a cambiar la vida. No le exige nada. Pero la fe de Dios produce algo en nuestra vida. Por el Espíritu Santo. Y esta fe es distinta en cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. La salvación no. Usted no tiene una medida de salvación. Usted es salvo. Usted no tiene una medida del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. No, esas cosas no tienen medida, no tienen grados, pero la fe sí. Inicialmente Dios nos da una fe, y esa es la fe que nosotros tenemos. Veíamos en la palabra, habíamos visto textos de gente que no tenía ninguna fe. Cuando hablamos de ninguna fe queremos decir para la ocasión, para tomar la decisión, para hacer algo. Les faltaba fe, poca fe, que no alcanzaba la necesaria, una fe debilitada cuando consideramos las circunstancias, una fe fortalecida cuando miramos a Dios, una fe grande cuando confiamos más allá de lo normal, o alguien lleno de fe como Esteban. Pero decíamos que la fe salvadora se obtiene creyendo el mensaje, pero el fruto de la fe se obtiene siguiendo ese mensaje, en la perseverancia. Podemos aumentar esa fe o incluso perderla. Es un don, lo que Dios nos da. ¿Qué debemos hacer con ello? Debemos incrementarlo. Somos capaces de hacerlo sin duda. Podemos mencionar Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, y a dos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Bien, este hombre le da algo a cada uno en una medida. ¿En qué medida se lo da? A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El que le da 2 no protesta. El que le da 2 no dice, Señor, dame 5. Lo que el Señor da es lo que el Señor da. Tenemos que saber lo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que el Señor nos ha dado es lo que nos ha dado. ¿Por qué nos ha dado esto y no nos ha dado más? Podría decir que aquí se le da a cada uno conforme a su capacidad. Pero no se engañe. Se dice, no, a mí el Señor me ha dado 5 porque no puedo tener más de 5. O a mí el Señor me ha dado 2 porque no puedo tener más de 2. Eso no es así. Porque veremos que el de 5 acaba con 10. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la que está hablando aquí? Está hablando de la capacidad de negociar, no de la capacidad de tener. Porque usted es capaz de tener 2, como es capaz de tener 5, como es capaz de tener 1. Para eso no hay que hacer ningún esfuerzo. Es lo que le viene a usted. Usted es salvo y le dan una fe. Y esa fe ya se la dieron. Y esa fe la tiene. No requiere ningún esfuerzo. Ahora lo que aquí se está hablando es de la capacidad que cada uno de nosotros tiene para trabajar esa fe. Para dar a esa fe más capacidad. El que recibe 5 y el que recibe 2 negocian, trabajan con esa fe. El que recibe 1 no hace nada. Mateo 25, 16 a 18. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esa fue la actitud. ¿Cuántos tienen esa actitud? ¿Cuántos están trabajando con la fe? ¿Y cuántos están simplemente enterrándola en lo más profundo por ahí? ¿Ah? Mire esa diferencia. El que recibe 5 negocia con 5. Nadie le va a pedir que produzca como si tuviera 10. Nadie le va a pedir que produzca como si tuviera más de lo que tiene. Si el Señor le pide que no tenga más alto concepto de sí, sino según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Él sabe la medida de fe que usted tiene. Aleluya. Y sabe lo que usted puede hacer. Entonces usted no tiene que preocuparse, porque a veces miramos a otro, miramos al que tiene 5 y llega a la mitad del año y decimos, uy, este ya ganó 3, yo voy a ganar 3. Tú no vas a ganar 3 porque tú solo has recibido 2 y no has recibido 5. Entonces no tienes que mirar lo que hace el otro, no tienes que mirar lo que consigue el otro por su fe, no tienes que mirar a dónde llegó otro por su fe, sino que tienes que mirar lo que estás haciendo con tu fe. Si estás trabajando o no, si estás negociando o no. Porque un día daremos cuenta de lo que recibimos y lo que hicimos con aquello que recibimos. En Mateo 25, 19 a 26. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, tras otros 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo,
Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, yo quiero ya decirles entre paréntesis, estamos hablando de la fe, podríamos hablar de cualquier cosa que usted ha recibido del Señor también, pero estamos hablando de la fe. Por eso le estoy enfatizando de la fe. Yo lo puedo trasladar a cualquier otra cosa que reciba del Señor. El que recibe 5, gana 5. El que recibe 2, gana 2. ¿Cuál es la recompensa de cada uno? La misma. La misma. El que gana 5 no se va al cielo número 5 y el que gana 2 se va al cielo número 2. Es lo mismo. Porque Dios le va a juzgar conforme a la fe que tiene usted, no conforme a la fe que tiene el del vecino, no conforme a la fe que le ha dado a otro, sino conforme a la fe que le ha dado a usted. Entonces, si usted llega delante del Señor el día y el Señor le está pidiendo explicaciones y llega el otro y dice, tú me diste 5, aquí tienes otros 5, y tú me dices, uy, yo me voy al infierno, no he ganado ni la mitad. No. Los dos reciben la misma recompensa. Porque usted va a tener que dar cuenta de lo que usted recibió, no de lo que recibieron los demás. Y usted tiene que negociar con lo que usted tiene, no con lo que cree que pueda tener o que tienen los demás. Notemos ahora la actitud del que recibió uno. Mateo 25, 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El que recibió uno no había perdido nada de lo que recibió. No había perdido nada de lo que recibió. No había perdido la fe. Seguía teniendo la misma fe que tuvo el día que se bautizó. Pero tampoco había ganado nada. Ahora, ¿por qué pasó esto? Fíjese lo que le dice. Tuve miedo. Tuve miedo. Este hombre lo que consideró es que tenía que preservar esa fe para no perder esa fe. Y en ese preservar no hizo nada. La enterró, que era la manera que en la antigüedad se entendía que estaba mejor guardada una cosa. Si alguien le confiaba a usted un dinero y usted lo enterraba, si alguien lo encontraba y se lo llevaba, usted no sería responsable, conforme a las leyes de la época. Ahora, como hay cajas fuertes y bancos y todas estas cosas, las cosas son distintas. Pero en ese tiempo era la cosa más segura. Ahora, ¿cuál es el reproche? El reproche es no haber ganado ni siquiera un mínimo, ni siquiera un poquito. Es decir, aunque solamente lo hubiera puesto en manos de un banquero para que el banquero le diera un mísero interés, el Señor lo hubiera aceptado. Poquito trabajo, pero algún trabajo. Poco, pero algo. ¿Y de qué le califica el Señor? Mateo 25, 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y el 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los otros intereses. Lo califica de malo y negligente. Siervo malo y negligente. Nosotros hemos recibido de Dios fe. Hemos recibido muchas cosas también, pero insisto, estamos hablando de la fe hoy. Hemos recibido fe. No seamos negligentes con esa fe. Es verdad que la fe va a crecer, digamos, quieras o no, va a crecer. Si usted está viniendo a los cultos,
usted está leyendo la palabra, si usted está orando, por poco que sea, su fe va a crecer un poquito. Pero saben que la palabra, el Señor se quejó de que cuando Él fue a buscar uvas, se encontró uvas silvestres. Es decir, las que crecen naturalmente, sin ningún esfuerzo, con negligencia. Mi fe es mi fe. Yo recibí esa cantidad de fe, pues tengo esa cantidad de fe. Yo recibí un talento y tengo un talento, pues gloria a Dios. Y así voy a seguir. Pero cuando llega la presencia de Dios, Dios le dice, siervo malo, no es que no hayas guardado tu fe, pero eres malo y eres negligente, porque esa fe no está ahí para que se quede ahí. ¿Qué va a hacer el Señor? Mateo 25, 28 a 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjense cómo es la obra de Dios. Dios no quiere que la fe se quede estancada. Y está diciendo, se lo quitamos a eso y se lo damos al que negocia. Ahora a mí me llama la atención algo, mire. En el principio de la parábola, este hombre reparte 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. ¿Cuánto es eso? 11. ¿Sí? 8, perdón. 8 talentos, ¿verdad? Él tenía 8 talentos y los repartió en 3 personas. ¿Por qué? ¿Se acuerda del texto? Según la capacidad de cada uno. No, porque ahora el que tenía 5 tiene 11. O sea, le podía haber dado los 8 directamente al que tiene ahora 11. Porque ese era capaz de negociar 11, pues era capaz de negociar 8. ¿Qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de dones que el Señor reparte a cada uno según Él quiere. Da según la capacidad de cada uno. Pero cuando a Él se le da 5, no es porque Él pensara que no podía tener 11. Sabía que podía tener 11. Pero le da 5 para que negocie esos 5. La experiencia, hermano. La experiencia. Dios no nos da la fe solo para que seamos salvos. No nos da la fe solamente para que cumplamos Hechos 38. Nos da la fe para que seamos siervos útiles, no para que seamos siervos malos y negligentes, sino que seamos útiles. La fe salvadora que recibimos debe aumentarse para que tengamos más fruto. ¿Cómo podemos aumentar esa fe? Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Debemos orar que esa fe se aumenta. Amén. Ahora habrá que hacer algo, porque ya decimos que la fe aumente. ¿Para qué aumenta? Para que podamos hacer. No para que estemos más convencidos, no para que esa convicción nos lleve a hacer obras. Los apóstoles llegó un momento que dijeron al Señor, necesitamos más fe. En Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo rogaba por ti. Le dije a Pedro. Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo se lo he prohibido. No. Pero yo le he dicho que no. Pero yo te voy a cuidar. No. Pero yo te voy a librar. No. Lo que te voy a dar es fe.
para que hagas, para que desistas. Amén. Cuando nosotros oramos, Señor, quita este problema, no. Señor, dame más fe para vencer ese problema. Señor, dame más fe para andar en ese problema. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gloria a Dios. En Marcos 9:24. Levantándose de allí se fue a la 9:24, Marcos. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Qué oración más bonita, hermano. Voy a decir más, qué oración más sincera, ¿no? Ese creo, pero tal vez no crea lo suficiente. Tengo fe, pero tal vez no sea suficiente. Porque algunos se jactan. No, aquí yo tengo mucha fe. Como yo tengo mucha fe, yo pido Dios me da, porque yo tengo mucha fe. Pero alguno dice, creo, pero Señora, ayúdame. Ayúdame en incredulidad. La fe aumenta. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que la aumente. Pero que la aumente ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Otra manera que aumenta esa fe, por el uso. Por el uso de la fe aumenta. El que tiene le será dado. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dijo el Señor. Cuando yo uso mi fe, voy afirmando mi fe va creciendo. Usted hoy tiene un poquito de dolor de cabeza. Y usted le ora al Señor que le quite el dolor de cabeza. Y el Señor le quita el dolor de cabeza. Eso quiere decir que mañana, cuando tenga un dolor más fuerte, lo hará también. Porque dirá, si me quitó el otro, me puede quitar este. ¿Verdad? Si me libró aquella vez, me puede librar esta. Si aquella vez cuando lo pasé mal confié en Dios y Dios me libró, ahora si confío en Dios, Dios también me librará. Amén, amén. Cuando yo uso la fe. Aleluya. Primera de Pedro 1:7. Gloria a Dios. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precisa como el oro, preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe. Pruébelo. Pruébelo. Hay miles de testimonios. Yo tengo testimonios a nivel personal. Seguro que usted tiene testimonios a nivel personal Amén, amén, gracias. de cómo cuando actuamos con fe nos fue bien. Amén, gloria. Nos fue bien. Amén, gloria a Dios. Y por eso cuando salimos de esa prueba, salimos fortalecidos, salimos con más fe, salimos con más convicción, salimos con más seguridad, porque lo que hicimos fue negociar con nuestra fe. Amén. Negociar con nuestra fe. Esto es vital, porque hay una fe que es el creer, hay una fe que nos salva, hay una fe que nos lleva a Hechos 2:38, hay una fe que nos lleva a la presencia de Dios, si usted quiere. Todo eso que dijimos que recibimos por la fe, lo hemos recibido ya. Pero hay algo más. Hay un fruto del Espíritu Santo llamado fe. Hay un fruto del Espíritu Santo que se debe producir. Los frutos se producen. Se producen porque hay que cuidar la planta. No salen de golpe. No surgen así, ¡pum! No. Eso hay que cuidar la planta. Hay que cuidar la fe.
hay que ponerla en práctica, hay que ponerla en marcha, hay que escudriñar la palabra, hay que buscar en el oír esa fe, hay que buscar en la experiencia esa fe. Qué bueno que nosotros podemos orar al Señor para que nos dé fe. Tal vez usted no ha recibido el Espíritu Santo, tal vez le falta fe. ¿Sabe? A veces uno no recibe el Espíritu Santo porque se asusta. ¿Sabe? Porque mire, las lenguas nos vienen a la mente, pero no las pronunciamos. No las pronunciamos porque nos da miedo, nos da reparo, nos da cosa. Y eso no es sino porque nos falta fe. Hay que pronunciar por fe. Hay que hablar en lenguas por fe. Así se recibe el Espíritu Santo. Tantas cosas que uno quizá no hace, que uno quizá no dice. ¿Por qué? No, es un cobarde, no, es que no se atreve, no es que es tímido, es que tal, no, probablemente es que le falte fe. Oramos, Señor, aumentanos la fe. Pero si el Señor le aumenta la fe es para que haga cosas. Si el Señor le aumenta la fe es para que haga su voluntad, para que ande en santidad, para que venza sus vicios, para que venza sus problemas. Hermano, hay problemas ocultos. Porque hay cosas que se ven claras, ¿no? Cosas que uno puede ver si usted guarda santidad o no, pero hay cosas de las que no se puede ver. Hay odios, hay rencores, hay angustias, ¿verdad? De pronto está allí en su casita, ¿no? Se pone a mirar porno. Nadie lo sabe, nadie lo ve. Nadie se entera, pero allí está usted. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que hagamos en secreto? Y usted dice, no puedo quitarme esto, no puedo quitarme esto, no puedo evitarlo. La gente dice, no puedo evitar, no diga que no puede evitar, usted lo que tiene que hacer es dejar de hacerlo. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero puede ejercitar fe. Fe que le permita hacerlo. Fe que le permita vencer eso. Porque si el diablo le está zarandeando como trigo, el Señor lo que quiere es que tenga más fe. No le va a quitar el zarandeo. Porque el Señor no trabaja con productos terminados. El Señor trabaja con materias primas. Usted le pide paciencia, le envía tribulaciones. Es así. Él trabaja con la materia prima. Le pone en su mano las herramientas. Y le pone la cantidad de herramientas que usted puede negociar. La cantidad que usted puede tratar. La cantidad que usted puede trabajar. Y no tiene que mirar lo que tiene otro. Pero tiene que estar seguro de actuar conforme a lo que usted tiene. Porque Dios no le va a juzgar por lo que tenga el otro, sino por lo que usted recibió, lo que usted tiene. Amén. Ahora, la fe salvadora, decimos, lo que hace es que nos salva. Pero hay una fe como fruto, que produce cosas en nosotros. Y esas cosas que produce, las produce en mayor o menor medida, conforme a la fe que tengamos. Por ejemplo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dijimos, cuando usted se convierte, usted recibe esa paz. Pero tiene esa paz. En Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si hay que tener completa paz, tenemos que perseverar en Él. Tú guardarás en completa paz.
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. Es verdad que por la fe salvadora usted tiene paz con Dios en cuanto al pecado, en cuanto a la condenación, en cuanto a la ira. Pero ¿tiene usted la paz del Señor en su vida? ¿Anda usted con paz en esta vida? En buena medida eso depende de la fe que usted tiene, de cómo ejerce esa fe. A mayor fe, mayor paz. Cuanta más fe tenga del Señor, más paz podrá notar delante de la gente que le insulta, que le acusa, delante de las circunstancias, lo que sea. Pero esa paz del Señor no va a haber quien se la arrebate. Amén, amén. Eso va a estar ahí. Esa era la oración en Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. Esa esperanza, el Dios de la esperanza. Qué bonita palabra. El Dios de la esperanza, hermano. Hay una esperanza. Dijimos siempre que la fe se sustenta de la esperanza y de la confianza, ¿verdad? El Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. Nuestra fe tiene que estar ahí. Nuestra esperanza tiene que estar ahí. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay una esperanza, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a tener fortaleza cuando tenemos esperanza? Amén. Cuando desesperamos, nos cae la fortaleza, nos cae la confianza, nos cae la fe. Pero cuando hay esperanza, y la fe es la que nos permite mantener esa esperanza. Romanos 5:2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos entrada y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que el Dios de esperanza nos llene en todo gozo y paz en el creer, hermano. Esa esperanza tiene que ser real. En Gálatas 5:5. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Vamos para el cielo, hermano. Amén. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué no vivimos con esa esperanza, hermano? ¿Por qué para nosotros la venida del Señor, más que una esperanza, se ha convertido en una enseñanza? Es algo que aprendemos, que enseñamos, que creemos, que decimos, pero no estamos esperando. ¿Le gustaría que el Señor viniera hoy? ¿No? Es complicado, ¿verdad? Un poquito igual. Un poquito igual. Pero ese es el problema, hermano. Haciendo lo que debemos. Que la esperanza se ha convertido en una enseñanza. Entonces yo creo que el Señor va a venir. Si yo creyera que el Señor viniera hoy, yo no faltaría al culto de esta mañana.
Si yo creyera que el Señor va a venir hoy, no faltaría el culto de esta tarde. Si yo creyera que el Señor va a venir hoy, mi vida sería diferente. Porque tendría la esperanza de que el Señor viene hoy. Pero no la tengo. No la tengo. Y no le voy a pedir que la tenga usted. Pero sí le digo, tenemos que tener fe para tener esa esperanza. Porque esa esperanza es un motor de nuestra santidad. Esa esperanza es un motor de nuestra vida. Nosotros andaríamos en santidad absoluta y total si creyéramos que el Señor va a venir esta tarde. Seguro que de aquí a esta tarde usted no comete ni un pecado. ¿No? Seguro que usted sería capaz de resistir cualquier tentación. ¿Ah? Que saliera de aquí, por aquí, se encontraran unos amigos y dijeran, vamos a tomarnos unos whisky. No, que el Señor viene. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Que no es una esperanza que el Señor viene, es una enseñanza. Entonces, bueno, me voy a tomar unos whisky y ya después cuando usted venga ya me arrepentido. Ah. Todo eso es fruto de la fe, hermano. De esa confianza, de esa convicción, de esa seguridad, de esa demostración que nos falta cuando hablamos de la fe como fruto. Hablamos de gozo en Hechos 16:34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Carcelero de Filipo, hermano, que unos momentos antes se creía que le iban a matar porque los presos iban a escapar y él era el responsable de los presos. Pero alguien le dijo, cree en el Señor Jesucristo y se salvo y tu casa. Y ese hombre se bautizó. Y ahí estaban, con las heridas todavía en la espalda, de los golpes que le habían dado. Todavía este hombre no sabía cómo estaba la cárcel. La última vez que dejó la cárcel estaba con las puertas abiertas. Pero ahora se estaba regocijando con toda su casa por la fe que había adquirido en Dios. Esa fe que nos trae el gozo. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, hermano. ¿Cómo será cuando lo veamos? Pero dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veamos, nos alegramos con gozo. Porque cuando nosotros tenemos que sufrir, tenemos que pasarlo mal, cuando nuestra santidad nos trae problemas, cuando nuestra vida cristiana parece que sea una carga, si uno piensa en el Señor, uno piensa en la esperanza, uno tiene la convicción de lo que no se ve, de lo que todavía no vemos, pero aunque no lo veamos, ya nos podemos gozar con gozo inefable y glorioso para poder andar hacia ese lugar. No tenemos gozo, tal vez sea que no tenemos fe. La fe es necesaria, esa fe como fruto del Espíritu, que nos produce ese gozo. ¿Y qué más nos va a llevar esa fe? Juan 6, 28 y 29. Entonces
dijeron, ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La fe nos lleva a la obediencia. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hay algo que debemos darnos cuenta. Cuando uno tiene fe en algo, en alguien, uno obedece, ¿verdad? Por ejemplo, los médicos. Hablemos de los médicos. ¿Nos fiamos de los médicos? Los médicos tienen esa capacidad. Usted va al médico y el médico le dice, usted tiene que tomar esta píldora 4 veces al día, 5 días a la semana, y usted dice, amén, amén. ¿Ah? Amén, amén. ¿Por qué? Porque se fía del médico. Y no solamente se las va a tomar, sino que va a estar pendiente. Me toca la pastilla. Me toca la pastilla. Me vuelve a tocar la pastilla. Me va a tocar la pastilla. ¿Por qué? Si yo creo al médico, yo creo que eso me va a curar. La obediencia, aunque usted diga, vaya rollo de... Sí, será un rollo, pero yo lo hago con mucho gusto. Yo lo hago con mucho gusto. A mí no me cuesta ningún esfuerzo hacer todo eso. Y no me cuesta, ¿por qué? Porque he puesto mi confianza. He puesto mi fe en ese médico. Confío en lo que ese médico me ha dicho. Cuando no tenemos fe, la obediencia es una carga. Cuando tenemos fe, la obediencia sale. Si la obediencia no sale es porque hay poca fe. Pero cuando tenemos fe, la obediencia sale. Cuando hay dudas, no sale. El médico le dice que si tiene que tomar esa pastilla cuando y usted duda. ¿Por qué duda? Volvemos al principio. Por una lógica humana. Que no me fío mucho de lo que me ha dicho el médico. ¿Y por qué no te fías? No, porque ni siquiera me ha mirado los pulmones. Ni siquiera me ha dicho que respire, ni siquiera me ha mirado nada. No me fío, claro. Si no se fía, tiene que justificarlo. Entonces no se fía, no me la voy a tomar. Voy a ir a otro médico. Voy a buscar otra opinión. Voy a hacer otra cosa. Pero cuando hay fe, pues la obediencia es fácil. Usted quiere que le enseñe a hacer la tortilla de patatas. Y usted sabe que la persona que le enseña a hacer la tortilla de patatas sabe hacer tortilla de patatas. Usted va a hacer lo que le diga. Le dice que eche huevo, usted echa huevo. Dice echa harina. Y usted echa harina. Porque como uno lo sabe, y se fía del que le está hablando, porque cree que el que está hablando sabe lo que dice. Entonces el hecho de que el otro le diga una barbaridad no influye en que uno haga. ¿Cuántas barbaridades se han hecho en el mundo? Porque hemos confiado en la gente que no debíamos. ¿Cuántas barbaridades se han hecho en el mundo por gente que ha confiado y ha creído que las instrucciones que le daba a alguien eran verdad y no lo eran? Pero como él creía que eran verdad y como él tenía fe en esa persona, no le costó obedecer, aunque eso fuera absurdo. La fe nos lleva a la obediencia. En Hechos 11:21. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número de ellos creyó y se convirtió. No es difícil. No es difícil. Cuando nuestra fe es en el Señor, cuando nuestra fe es en su palabra, no es difícil obedecer esa palabra.
Y no es difícil porque uno lo hace sabiendo que eso es lo que nos trae todos esos beneficios de la fe para nuestra vida. El gozo, la paz. Sabemos, hermanos, que un día vamos a estar en su presencia. Y que un día vamos a llegar allá. Y que el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho con los 5 talentos que nos dio. O con los 2. O con el 1. Sabemos que va a llegar ese día, hermano. Trabajemos en obediencia. Usted dice, a mí me cuesta obedecer, usted pida fe. Dame esa convicción. Apocalipsis 14:12. Y oí una voz del cielo como 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué nosotros no guardamos santidad? ¿Por qué pensamos que tomarnos una copita no importa? ¿Por qué creemos que fumar un cigarrillo no importa? ¿Por qué pensamos que cortarnos el pelo no importa? ¿Por qué pensamos que esas cosas no son importantes? Porque no estamos creyendo a la palabra de Dios. Yo le digo, hermano, usted no tiene fe. Pues claro que tiene fe. Claro que tiene fe. Pero esa fe no está creciendo. Esta fe está haciendo que para usted sea complicado, dice. Porque es pequeña. Porque cuando yo creo que yo puedo decidir, no me sujeto a que decide. Si yo creo como que sé cómo se hace la tortilla de patatas, yo puedo hacerme el loco, decir que no lo sé y pedirle a alguien que me enseñe. Pero cuando ese alguien me enseña, yo le estoy dando vueltas a mi cabeza. Y cuando ese alguien me dice que le eche harina, le digo, no lleva harina, ¿no? ¿Por qué estoy discutiendo? ¿Por qué estoy discutiendo? Porque creo que yo sé. Creo que yo sé más que Él. Cuando nosotros discutimos sobre santidad, le estamos diciendo a Dios, yo sé más que tú lo que a mí me conviene. Tú dices que no beba, pero yo creo que a mí me conviene beber. Tú dices que vaya al culto, pero yo creo que a mí me conviene más irme a una fiesta. Le estamos diciendo eso, Señor. No con estas palabras, claro, porque no somos tan descarados. Pero ¿qué es lo que nos está fallando? Nos está fallando la fe. Amén, amén. La fe nos rendiría completamente a la voluntad de Dios. Una fe completa nos rendiría completamente a la voluntad de Dios. Haríamos cualquier cosa que Dios nos pidiera. Yo no sé si alguien tenga esa fe completa. Yo no voy a decirles que la tenga. Pero la fe produce obediencia. Amén, amén. La fe nos lleva a la obediencia. Otra cosa también, Colosenses 1:4. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La fe en Cristo Jesús se asocia al amor por los hermanos, al amor por la iglesia. En 2 de Tesalonicenses 1:3. acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. 2 de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos,
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor y todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Vuestra fe va creciendo. Quédese con eso. Quédese con eso. La fe tiene que crecer. La salvación no crece. Ellos son iglesia de Dios, son salvos. No dice vuestra salvación está creciendo. No dice vosotros cada vez sois más hijos de Dios de lo que erais. Vosotros cada vez sois más pueblo escogido de lo que erais. Eso no lo dice. Pero sí dice vuestra fe va creciendo. Y crece la fe y crece el amor de todos y cada uno para los demás. En Filemón 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire cómo la fe en Dios se asocia al amor a la iglesia, al amor a los santos, el amor a los hermanos. Nosotros estamos juntos en esto, estamos juntos en el camino del Señor. Nosotros estamos andando, cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a los hermanos. Cuanto más tenemos la fe en Dios, más tenemos el amor en los hermanos. Primera de Pedro 1:21. Mediante el cual Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El 22. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Mediante el cual creéis en Dios. Y después dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Bueno, cuanto más creemos en Dios, más amamos a nuestros hermanos. Es así. Si usted ama poco a los hermanos, usted tiene problemas para amar a los hermanos, usted piensa que ahí hay una falta de fe. Ahí hay una falta de fe. No digo que los hermanos son todos maravillosos y magníficos y que usted tenga que ponerse aquí a glosar todos sus beneficios. Pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, amamos a aquellos que también han depositado su fe en el Señor. Por esa causa. Luego por lo demás tal vez no, pero por esa causa. Si nosotros tenemos fe, vamos a amar a nuestros hermanos. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta es una frase interesante, hermano. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es difícil que uno pueda amar a una persona y no amar a sus hijos. Es difícil que usted pueda tener amistad con una madre y no tenerla con el hijo. No digo amistad como el que tiene con la madre, no digo la misma. Pero digo, es difícil que usted no quiera saber nada de alguien que es hijo de un amigo suyo. Porque el que ama que engendra, ama que ha sido engendrado. Nosotros estamos amando a Dios y todos nosotros hemos sido engendrados por Dios. Por eso nos amamos como hermanos. ¿Usted ama a sus hermanos en la carne?
La gente igual no los ama, porque igual sus hermanos son un poquito gordos, igual sus hermanos son antipáticos, igual no tienen don de gentes, ¿ah? A lo mejor son mal hablados, incluso blasfemos, pero usted lo ama porque es su hermano. Es su hermano. A lo mejor ni siquiera está en la iglesia, pero es su hermano. A lo mejor le critica y a lo mejor se mete con usted porque usted es cristiano, pero es su hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, somos hermanos. Podemos encontrarnos defectos los unos a los otros, y si es así, y eso nos impide tener alguna buena relación con alguien, tal vez lo que le tenemos que pedir al Señor es que nos dé más fe. Más fe en Él, para poder amar a todos los que son engendrados por Él. Porque aquel que ama al que engendra, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Aleluya. ¿Dame fe? Dame fe. ¿No busquéis a nadie? ¿A nadie más? Creo que es Andor.